Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues quería mostrar mi agradecimiento y mi enhorabuena por esta magnífica jornada que tuve el placer de asistir y a la que ahora pues aporto un poco mi perspectiva sobre un tema muy importante como es la denuncia para que sea examinada con una perspectiva, digamos, de género. Partimos de la base, por supuesto, que todos conocemos como la violencia de género es una lacra en nuestra sociedad. Si bien ha cambiado todo lo que es la concepción de la relación de la mujer con el hombre, con su pareja, en distintos ámbitos, es verdad que todavía tenemos que escuchar diariamente cómo se producen muchas muertes y cómo se producen lesiones y cómo se afecta esta relación en la vida personal, incluso laboral de las mujeres, pero también influye, por supuesto, en los hijos de esa relación, ¿no? Partiendo de esa base y de esos números que nos alertan de que todavía queda mucho pendiente, vamos a centrar estos minutos en un tema como es la denuncia, porque debemos de centrar y poner el foco en la víctima sin olvidarnos, por supuesto, siempre de que prima, como en cualquier otro proceso penal, la presunción de inocencia. Pero entendemos que la víctima en las situaciones de violencia de género queda colocada en una situación muy vulnerable, con muchas posibilidades de agresiones, como decimos, incluso hasta llegar a la propia muerte, y por eso debemos de poner el foco desde el principio en las necesidades de la víctima y también en las especiales características que tiene la violencia de género y que también tiene y que debemos de estar atentos con el tema de la denuncia, ¿vale? El tema de la denuncia partimos, por supuesto, de la base de que en muchas ocasiones pues es el primer paso que da la víctima para poner en conocimiento de la Administración de Justicia su situación personal, ¿no? En base a unos hechos delictivos. Se conecta sin duda, por supuesto, con el derecho de acceso al proceso y con la tutela judicial efectiva. Pero además debemos de tener en cuenta que si bien en todos los procesos la denuncia es un referente, para tener en cuenta, digamos, a la hora de todo lo que va a seguir en el proceso, en violencia de género todavía mucho más. Que es verdad que podemos empezar el procedimiento con otros cauces, como puede ser un parte de lesiones que se va al juzgado. Pero en la denuncia, como decimos, si bien en todos los procesos, pues digamos que conecta con todo lo que va a ir sucediendo después a la hora de contradicciones y todo lo que es la credibilidad de la víctima, en el tema de la violencia de género tiene una relevancia mucho mayor por el motivo de que la denuncia importa también luego para tener todos los elementos disponibles y poder tomar medidas para esas decisiones sobre medidas cautelares, ¿vale? Y sin olvidar que también es posible en la violencia de género tomar medidas no solo digamos, en el ámbito penal, sino que también se pueden tomar en el ámbito civil y que pueden afectar también a menores, ¿vale? Pues dicho esto, consideramos que la denuncia, como ya he sabido, pues debe reflejar todas las circunstancias personales de la víctima, toda su situación, digamos, histórica respecto a su relación de pareja o matrimonial con esa persona y los hechos violentos que le han sucedido. Pero muchas veces nos centramos en los aspectos físicos, es verdad que también en los aspectos psicológicos, detallando cosas que hayan pasado, que muchas veces la víctima no le da excesiva importancia o las tiene normalizadas como una violencia normalizada y que se debe de poner de relieve haciendo preguntas e insistiendo, digamos, para que salga a flote cosas que en ese momento a lo mejor pues no se piensan, pero no nos podemos olvidar sin duda de temas muy importantes que muchas veces quedan ocultos y que hay veces que salen después y otras veces que no salen nunca, que es la violencia sexual, que está muchas veces relacionada con la violencia de género, que se producen muchos más casos de los que muchas veces salen a la luz, y también otra violencia muy importante con una incidencia muy relevante a la hora de mantener a la víctima controlada, que es la violencia económica y que afecta muchas veces no solo a la propia víctima, sino a su entorno familiar y también a los hijos.
y que es una manera, como digo, de mantener a la víctima en control. Importante la denuncia porque debe de ir clara, debe de ir con una cronología buena para evitar confusiones, que muchas veces a la víctima le resulta difícil en ese estado mental que se encuentra, sobre todo cuando es una denuncia que se produce muy próxima a los hechos, algún hecho violento reciente, y sobre todo pues eso, que no haya pues esas contradicciones que luego le pueden perjudicar en el momento de la víctima. No podemos olvidar tampoco que en el momento de la denuncia muchas veces la víctima pues no se encuentra en las mejores circunstancias personales, pero en ese sentido reflejar al menos lo más relevante sin olvidar, como decimos, que luego se puede pedir bien una nueva declaración posteriormente cuando ya está abierta la instrucción o una ampliación de denuncia por escrito que luego se pueda ratificar. De cualquier manera, pues no darlo todo por cerrado con la primera denuncia, sino que luego hay hechos que pueden ir saliendo a la luz poco a poco y que hay que incorporar al proceso, ¿vale? Un punto importante de si hablamos de la denuncia de este tipo de delitos es los retrasos con los que se produce respecto a los hechos que han sucedido que son violentos o esa normalización de la violencia y la denuncia con posterioridad. A veces hablamos hasta de años. En muchos casos ni siquiera se realiza la denuncia y se quedan ocultos, pero en aquellos casos en que se hace muchas veces hay mucha dilatación en el tiempo, que parece que digamos que es un elemento que puede perjudicar a la mujer. Pero aquí es donde la perspectiva de género debe de situar a la víctima, mujer, en un plano, digamos, de comprensión hacia sus circunstancias personales y sociales. Porque la víctima, decimos que tiene unas circunstancias normalmente de cuidados de hijos, de cuidados de ancianos, de trabajos más precarios, de trabajos donde a lo mejor pues tiene más dificultad para faltar o con unos horarios, digamos, que le ocupan el tiempo entre lo laboral y lo personal sin que pueda disponer de un tiempo propio, aunque sea para cosas de esta gran importancia, que como decimos que su trabajo puede ser más precario y no quiera faltar, que por estas razones y digamos que por las circunstancias, digamos, de las mujeres en general, sin tener en cuenta que puede haber, por supuesto, excepciones, pero muchas veces hay que comprender que este retraso, unido a la culpa, a la vergüenza, al sentimiento de qué va a pasar en el entorno familiar, qué va a pasar con mis hijos, va a ir a la cárcel, todas estas preocupaciones propias de la violencia de género, pues digamos que hay que entenderla en un conjunto, darle perspectiva de género para comprender cuál es el mecanismo por el cual la mujer pues, puede retrasar ese momento tan importante de la denuncia respecto pues a otro tipo de delitos que se podría producir, como una seguridad, por ejemplo, del tráfico, que contra la seguridad del tráfico que pasa al momento si hay cualquier cosa o cualquier otro delito. Otro punto muy importante respecto a la denuncia que me parece es aquellas víctimas que tienen unas circunstancias económicas, educativas y sociales con un nivel superior, porque tienen muchas veces el condicionante de la incomprensión social acerca de por qué no se ha denunciado antes, por qué ha aguantado cosas que no aguantaría. Toda esa lo que hace es aumentar en la víctima pues esa preocupación y esa culpa que imposibilita digamos, el acercarse a la administración de justicia. Por eso la denuncia cuando se produce, incluso cuando se produce tarde en este grupo especial de mujeres, no podemos olvidar pues que tienen también sus propios condicionantes y que tienen también una presión que puede ser muchas veces superior incluso que las de otras personas, aun teniendo más disponibilidad para tomar unas decisiones que económicamente afecten menos a su vida. En conclusión, consideramos que la denuncia es un paso tan relevante, con tantas dificultades en este tipo de delitos,
que se debe de examinar con perspectiva de género y comprender las circunstancias y la realidad económica y social de las mujeres para poder, digamos, comprender, valorar su situación sin que pierdan en ese sentido credibilidad luego a la hora de declarar tanto en instrucción como posteriormente luego en la prueba. Bueno, muchísimas gracias. Saludos.